Este trabajo interdisciplinario lo integran las materias de física, matemática y educación tecnológica. Se interpretaron y analizaron videos en los que se muestran tiros parabólicos, utilizando el programa Racar. Además, lo relacionamos y analizamos con los contenidos dados en las asignaturas de física y matemática, como función lineal, función cuadrática, movimiento rectilíneo uniformemente variado, entre otros. Y por el lado de la materia de educación tecnológica, consistió en la construcción de un modelo de cohete a autopropulsión con el fin de comprender mejor su funcionamiento y tener un apoyo para su explicación. El primer video que analizaremos es el del basquetbolista, el cual fue asignado por las profesoras. Realizamos el análisis del mismo y de él pudimos obtener 3 gráficas. En la primera gráfica, las variables que se relacionan es x por y, siendo x la variable independiente e y la variable dependiente, que sería igual al alcance del cohete por la posición, es decir, cuántos metros se desplazó el móvil en un plano horizontal. La gráfica a relacionar altura y distancia muestra el recorrido que realizó la pelota. La función de esta gráfica es cuadrática, ya que cumple con la fórmula de y es igual a por x elevado a la 2 más b por x más c. Si lo vemos del lado de la física, la fórmula sería altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial por x más medio de aceleración más x elevado a la 2. Y además de que a la hora de graficar este diagrama se formaría una parábola. En la segunda gráfica, las variables que se relacionan son t, variable independiente, por y, variable dependiente. Es decir, la relación de a qué altura se le asigna qué tiempo. La gráfica muestra la variación de la altura de la pelota a través del tiempo. La función de esta gráfica es cuadrática, como la anterior, ya que se cumple con la misma fórmula en tanto las dos áreas y las mismas propiedades geográficas. En la tercera gráfica, las variables son BI, variable independiente, y T, variable dependiente. El tiempo que se le asigna a cada velocidad en un ramo vertical. Esta función es lineal, ya que cumple con la fórmula de BI es igual a por T más B. Si lo vemos de un lado de la física, la fórmula sería posición final es igual a posición inicial más A por T. Esta gráfica es una recta, debido a que muestra la variación de la velocidad de la pelota a través del tiempo. Se ve como la misma disminuye su velocidad a medida que asciende y se incrementa a medida que desciende. La velocidad comienza siendo positiva, pero cuando la pelota desciende pasa a ser negativa. Esto se debe a que la misma cambia de dirección. Cálculo de la altura máxima. Se decidió utilizar la segunda gráfica para calcular la altura máxima que había alcanzado el objeto. Al observar la fórmula que nos da este gráfico, vemos que se necesita averiguar la incógnita de tiempo, por lo cual se decidió utilizar la tercera gráfica para averiguar cuál fue el tiempo en el que el objeto llegó a esa altura, ya que en esta se observa el tiempo que se le asigna a cada velocidad. Primero se cambiaron los valores de A y B por los números que indica la gráfica. Luego se reemplazó BI por 0, ya que cuando la línea de ajuste pasa por el eje T es igual a 0, ya que el objeto alcanza su altura máxima, es decir, se detiene y luego comienza a bajar. Luego de saber cuál es el tiempo en la altura máxima, utilizamos la fórmula que nos da el segundo gráfico para averiguar el vértice. Este puede indicar la altura máxima que alcanza un objeto o la altura mínima, dependiendo si la parábola es cóncava o convexa. La ecuación para calcular la altura máxima a tiro vertical es altura es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más medio de gravedad por tiempo elevado a la 2, que sería igual a I es igual a A por T elevado a la 2 más B por T más C. Usamos los valores y la fórmula de la segunda gráfica, ya que en esta se muestra la variación de la altura de la pelota a través del tiempo. Por lo tanto, al saber cuál sería el tiempo en que llega la pelota a la altura máxima, solo nos queda cargar la fórmula, reemplazar los valores de A, B y C por los números que nos brinda la gráfica y luego reemplazar la T por el resultado que nos dio la primera fórmula que hicimos. Cálculos de la distancia en la que el objeto alcanza la altura máxima. Los valores los tomamos de la primera gráfica, ya que X es la posición, y la gráfica relaciona la altura por la distancia y muestra el recorrido que realizó la pelota. Para obtener la distancia en la que la pelota alcanzó la altura máxima, tenemos que calcular el valor en X del vértice utilizando la fórmula empate. Cálculo del alcance. El alcance es la distancia horizontal que recorre la pelota. Por lo tanto, para calcular el alcance, utilizamos la fórmula resolvente. Esta nos va a dar el inicio y el final del recorrido de la pelota. Se utilizó los valores de la gráfica 1, ya que en esta se muestra el recorrido que realizó la pelota. Calculamos las raíces y sacamos las diferencias entre ellas. Por lo tanto, usamos la siguiente fórmula. El segundo video que analizamos fue el video que nosotros mismos grabamos. Con el mismo procedimiento que analizamos el video anterior, analizamos el video casero que grabamos lanzando una pelota.
Creamos las redes gráficas relacionando las mismas variables y con los datos obtenidos comenzamos a calcular. Cálculo de la altura máxima. Nuevamente averiguamos primero el tiempo en el que llegó a la altura máxima. Reemplazamos los valores y al resultado lo ponemos en la operación para descifrar la altura. Resolvemos y así se obtuvo el valor de la altura cuando el cohete llegó a su punto máximo. Cálculo de la distancia donde llegó a la altura máxima. Con la ecuación en pantalla, nuevamente se calculó la distancia donde llegó a la altura máxima. Cambiamos los datos y resolvimos. Cálculo del alcance. Nuevamente utilizamos la fórmula resolvente para calcular el alcance del proyectil. Reemplazamos los valores y resolvemos. Cuando ya tengamos las dos posibles respuestas, sacamos la diferencia entre ellas y así es como tenemos el alcance del tiro del cohete. Para ambos videos, el objeto tiene aceleración vertical provocada por la gravedad. Entonces, se podría decir que idealmente su valor sería de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero, si hablamos de aceleración horizontal, no existe o se la considera nula, porque es un movimiento constante. Pero, si vemos las gráficas y lo llevamos a una situación real, hay muchos factores externos que afectan este movimiento, como el caso del viento. Estos factores afectan el movimiento que hace la pelota y al momento de utilizar las fórmulas no se tienen en cuenta. Por eso podemos decir que estos factores externos afectan el movimiento ideal, que sería uniforme y constante, y pueden generar variaciones en la velocidad del objeto, puede provocar alteraciones y dar aceleración horizontal. Herradura aérea. Cada jugador agarra su cohete y se pone a su línea de área. Después de la orden del árbitro, empezando por el jugador de la izquierda, el mismo lanza su cohete hacia el aro del oponente. Si el mismo erra, se queda con 15 puntos. Si el cohete está en contacto con el aro, son 10 puntos. Y si no erra ni toca el aro, son 0 puntos. Después de que el lanzador de la izquierda haya efectuado su tiro, el de la derecha lo seguirá. Y así sucesivamente hasta que ambos ya hayan llegado a los 5 tiros. El ganador es quien más puntos tiene a su favor.